Hola, en este video lo que quiero o lo que me gustaría hacer es aclarar ciertas cosas que veo que tienen un poco de confusión, sobre todo con cuando empezamos a ver la teoría de dualidad. Bueno, lo primero es que tenemos que darnos cuenta que para resolver un problema hay varias cosas que antes de empezar a resolverlo tenemos que checar. La primera cosa que tenemos que ver es que el problema tenga únicamente variables que sean mayor o igual a 0. Y esto no porque el problema sea un primal o porque sea un dual, sino porque todos los métodos que tenemos, tanto el tabular, el de dos fases, el de dualidad, el simplex dual, todos requieren que todas las variables, todas, sean mayor o igual a 0. No podemos resolver ningún problema que tenga variables con otros signos. Entonces, la primera cosa, si quieren hacer como una especie de, pues un checklist, ¿verdad? Para poder resolver un problema, lo primero que tienen que ver es asegurar que se cumpla que todas las variables sean mayor o igual a 0. Ahora, ¿cómo se hace eso? Si alguna de las variables es menor o igual a 0, sabemos qué cambio hay que hacer. Por ejemplo, x menor o igual a 0. Entonces lo vamos a cambiar por x va a ser igual a menos x. Y menos x prima. Y x prima va a ser mayor o igual a 0. Igual sabemos qué pasa si x es libre. En ese caso vamos a sustituir x por x prima menos x doble prima, donde x prima y x doble prima son mayor o igual a 0. Eso es lo primero que tenemos que checar. Ahora, bueno, en este video no voy a hacer todo el desarrollo de todo el problema, nada más quiero como puntualizar las cosas en las que hay que fijarse al empezar a resolver. Luego ya ustedes pueden repasar por su cuenta los métodos en sí, ¿verdad? Cómo funcionan. Bueno, eso es lo primero que hay que hacer, asegurarse que todas las variables sean mayor o igual a 0. Una vez que ya son esto, o sea, todas nuestras variables ya están así. Lo segundo es buscar una base inicial. Buscar la base, ya sea que esté en las variables del método, del problema en sí, o sea, variables originales, o en los slacks, o tengamos que hacer una base artificial, en el caso del método de las dos fases, o que tengamos que hacer una base inicial no factible, que es en el caso del método simplex dual. Y después, ya que tenemos la base, todas las variables mayor o igual la base, entonces ahora sí podemos empezar a resolver el problema, ¿ok? Entonces vamos a ver unos ejemplos para ver más o menos, o sea, qué es lo que se tiene que hacer. En realidad no es difícil ni son muchos métodos, sino nada más hay que tener como que la seguridad de hacer lo que se necesita hacer en cada problema o lo que se pida, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, este problema que estoy mostrando aquí es un problema de 3 variables originales, 2 slacks. Primero, siguiendo nuestra lista, pues tengo que checar que todas sean mayor o igual a 0, lo cual ya pasa aquí, las 3. Y después tengo que buscar una base inicial, suponiendo que no me dijeron con qué método hacerlo, sino que yo voy a decidir. Entonces, pero sí me dicen que por ejemplo, use la variable x1 como variable básica. O aunque no me lo digan, ¿verdad? De este set de ecuaciones podemos ver que la variable x1 puede ser variable básica de esa ecuación. ¿Qué quiere decir eso? O sea, quiere decir que esa variable ya está formando o puede formar una identidad en sí misma. Fíjense, voy a poner estas restricciones en forma estándar y lo que me va a quedar es esto. Ahí está el exceso porque es un mayor o igual. Ahora, esta restricción de aquí es un igual. Ese no tiene ni slacks ni excesos y no se los puedo inventar. No nada más puedo decir, ah, bueno, pues le pongo un slack o le pongo un exceso, porque al hacer eso estarían cambiando el signo de la igualdad a una desigualdad. Si ponen un slack sería un menor o igual y si ponen un exceso sería un mayor o igual. Las restricciones de forma estándar son estas. Ahora podemos ver los coeficientes de las variables. Si pongo aquí x1, tengo un 3, 0, x2 menos 1, 2, x3, 1, 4, e1 menos 1, 0. De entrada yo no veo un 1, 0, 0, 1, pero lo que sí veo es que x1 tiene ya casi la forma de una variable básica porque tiene un 3, 0. Entonces sí puedo
dividir toda la primera ecuación entre 3 para obtener mi 1, 0 aquí. Entonces, haciendo eso, es equivalente a decir que estoy haciendo menos 1/3 x2 más 1/3 x3 menos 1/3 de E1 es igual a 10/3. Esto sí se puede hacer. Y la de abajo se queda igual y aún todavía no tengo ningún slack, ningún exceso en esa restricción. Entonces, lo que voy a ver ahora en mi matriz de coeficientes es pues los tercios que estoy diciendo aquí, y estos se quedan igual. Esta matriz ya tiene una variable básica que es x1, aquí está, 1, 0. Entonces, lo único que estoy ocupando ahora es poner el otro que me falta, que es el 0, 1. Ahora, el 0, 1 lo que indica es que estoy ocupando alguna otra variable, aquí necesito el 0, 1. Este 1 está indicando alguna otra variable en esta ecuación. Entonces, eso indicaría que tengo que usar, o sea, si voy a poner otra variable es porque voy a usar el método de las dos fases. ¿Ok? Vamos a suponer que nos piden resolver por el método de las dos fases. Entonces, voy a tener que ponerle a esta restricción una variable artificial. Y de esa forma ya tengo la base original. Si fuera el método de las dos fases, con esto ya puedo empezar, pero lo que hay que ver es que no voy a usar las restricciones originales en esta forma, sino que voy a usar estas restricciones, porque estoy usando x1 como variable básica. Entonces, para la fase 1, lo que haría es poner un min, z', como es min, tengo que poner la variable artificial con signo positivo, x2 barra, y sujeto a las restricciones con las que estoy diciendo que ya tengo una base, serían estas dos. Y cuando empiezo la tabla para hacer la optimización, lo que voy a poner aquí en la tabla de la fase 1, en z', van a ser a x1 y a x2 barra abajo. Ahora, este orden sí importa. Este orden me está diciendo qué variable es la básica en cuál ecuación. Entonces no lo puedo poner al revés, ¿verdad? No puedo poner x2 barra aquí y x1 aquí. x1 aquí y x2 barra aquí. Y tengo que usar el set de ecuaciones en donde x1 ya está como variable básica. Entonces aquí sería menos 1/3, menos 1/3, etcétera, ¿verdad? Y ahí sigue. No lo voy a resolver, pero ya saben los pasos que hay que hacer. Aquí voy a tener 0, 0, 0, etcétera. Esta sería la E y la barra. Y recuerden que lo primero que hay que hacer tanto en la fase 1 como en la fase 2, pues es poner las variables artificiales en forma de variable básica. Este menos 1 se tiene que hacer un 0, ¿ok? Bueno, eso sería si nos piden la solución por el método de las dos fases. ¿Qué pasa si me piden de este mismo problema? Me piden la solución por el método simplex dual. Ahora, ¿por qué no lo puedo resolver por el método, por nada más simplex tabular? Pues simple y sencillamente porque no tenemos base inicial, ¿verdad? Tenemos x1 como variable básica, pero esta ecuación no tiene variable básica. Entonces, cuando no hay base inicial es que se usa o dos fases o simplex dual. Para usar con simplex dual, como aquí seguimos sin tener ninguna variable básica, esta igualdad la vamos a cambiar por dos desigualdades. Entonces nos van a quedar las restricciones así. Y esta van a ser dos desigualdades, que va a ser menor o igual a 58 y mayor o igual a 58. Pero pongan atención, esto lo hago porque no tengo variable básica aquí. Si en esta ecuación ya tengo una variable básica, ya no hago esto de cambiarlo de menor o igual y mayor o igual. Ahorita les digo cómo. Lo que quiero que vean aquí es, en esta ecuación puedo usar x1 como básica. Aun cuando tengo exceso voy a usar x1. Aquí uso el slack, pero aquí no voy a tener base. Ahí voy a tener que multiplicarlo por un menos 1. Entonces lo que estoy diciendo es que voy a hacer lo mismo que hice anteriormente y me va a quedar un tercio así, menos E1
que le pueden poner el tercio o no ponérselo es igual porque pues finalmente uno tiene el valor. Y esta es la primera restricción. La segunda va a quedar 2x2 más 4x3 más s1 igual a 58. Y la tercera me está quedando como esto. Aquí estoy diciendo, perdón, que esta variable va a ser básica 1, 0, 0. S1 va a ser la segunda básica, 0, 1, 0. Pero en la tercera ecuación no tengo quien sea básico y por eso multiplicamos por menos 1. ¿Ok? Ahora, no importa si esta variable se queda como E2 o como S2 o S3. Perdón, este sería E3. Como E o como S, no importa en realidad la letra de la variable. Lo que importa es el signo que tiene. Cuando multiplico por menos 1, entonces me queda este sistema de ecuaciones. Aquí ya está el signo positivo del E, que se puede quedar como E o les digo, le pueden poner una S también. Pero ahora lo importante es ver cómo va a estar la tabla para cuando empezamos a hacer el método simplex dual. Cuando ponemos la tabla nos está quedando este. Esta función objetivo es la que teníamos originalmente aquí, z, x1 más x2 más 2x3. Entonces lo despejo para el lado de la izquierda y me está quedando esto. Aquí nada más le cambié el slack 1 que tenía, le puse slack 2. Pero la base es lo que quiero que vean. X1, S2, E3. Esa es mi base inicial. Y aquí está S2 y aquí está E3. Este X1 está en la base, pero no tiene forma de variable básica. Este menos 1 se tiene que cambiar a un 0. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una matriz identidad. Aquí tenemos uno, acá el otro y el otro, pero este tiene que ser cambiado por un 0. Ahora, ¿cómo se cambia ese por un 0? Se hace igual que con el método de las dos fases, ¿verdad? Voy a sumar este renglón más este y lo voy a poner ahí y ahí ya me va a quedar un 0. Y me va a quedar listo para empezar a usar el método simplex dual. Cuando hagan la operación de cambiar ese menos 1, les va a quedar esta tabla que está aquí. Ok, entonces supongan que esta es la tabla que me dan como, digamos, como dato, ¿verdad? Y me dicen que continúe a hacer lo que es pertinente hacer para optimizar este problema. Lo que tienen que checar primero es que el lado derecho, todos los lados derechos deben ser positivos. En este caso no son. Entonces, antes de empezar a optimizar, que es con los coeficientes de acá arriba, lo que se debe hacer es quitar este negativo. Entonces, aquí, aun cuando no me digan, lo primero que tengo que hacer es el método simplex dual, porque tengo un lado derecho negativo, y eso es siempre. Entonces, aquí sería el lado derecho negativo que va a salir, esta variable sale, y luego, pues ya siguen el método. No lo voy a hacer, pero van a checar cuál sea la variable que entra, y hacen el pivoteo, ven si está óptimo, y si no, sigue simplex de optimización. Siguiendo con la lista que les decía, entonces primero asegurar todas mayor o igual a 0, después buscar la base. Aquí va a haber una pregunta, ¿verdad? Si hay base en las restricciones, o sea, ya sea en base a slacks o variables originales, entonces se sigue a solucionar con simplex regular, porque ya tenemos la base, ¿verdad? Lo único aquí sería asegurar que si se usan variables originales en la base, entonces hay que hacer en el coeficiente del renglón 0, hacer 0 los coeficientes en el renglón 0. Porque hay que hacerlo que tenga una forma de base, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si no hay base? Si no hay base en las restricciones tal como están, entonces se tiene que crear una base artificial. Bueno, de hecho hay dos opciones, ¿verdad? Si no hay base, podemos crear una base artificial. Esto se hace con el método de las dos fases. Artificial quiere decir, le voy a seguir por acá. Acá abajo va a decir, esa base artificial es con variables artificiales en donde se requieran y resolver
por el método de las dos fases. Para este método hay que tener bien en cuenta que no puede haber lados derechos negativos. No puede haber lados derechos negativos, porque no estamos usando la teoría de dualidad. Entonces, si no hay base y la creamos con variables artificiales, seguimos con el método de las dos fases, cuidando que nunca tengamos lados derechos negativos. Si no hay base, y vamos a crear una base, pero en este caso lo que hacemos es crear una base no factible. Esto quiere decir usar el método simplex dual. ¿Por qué digo no factible? Porque, como se acordarán de los problemas que vimos en clase, al tener un lado derecho negativo, tenemos una base o un punto en el espacio que no es factible para el problema. No es factible para ese problema que estoy resolviendo, pero para su dual sí. Entonces, por eso ocupamos el método simplex dual. Este método simplex dual va a continuar mientras haya lados derechos negativos. Ya que todos sean positivos, entonces hay que checar si está óptimo o no y hay que continuar con la optimización. Aparte del método de simplex matricial, esto es todo lo que hacemos, ¿verdad? De hecho, este es como que el resumen de todo lo que se puede hacer o se debería hacer para resolver un problema. Ahora, es importante que recuerden que resolver por el método de simplex dual no quiere decir formular el dual del problema. Una cosa es formular el dual y otra resolver por simplex dual. Entonces, esto lo digo porque pudiera ser que si les doy este problema, pensaran que este problema es un dual. ¿Por qué? Porque tiene W y porque tiene Y, ¿verdad? Pero no es así. Cualquier problema que vamos a resolver, en ese momento para nosotros es el problema primal. ¿Y qué es lo que hacemos? No buscamos como que acomodar un método de solución simplemente porque creo que este es un dual, entonces tiene que ser tal vez por algún método especial para este problema. No, para este problema se sigue exactamente los mismos pasos que les estoy diciendo acá. Asegurar que todas sean positivas, buscar la base, etcétera. Aun cuando el problema parezca ser un dual, en realidad es un problema que estoy resolviendo y le voy a aplicar las mismas reglas. En este caso, lo primero que hacemos o que haríamos es quitar esta variable, sustituirla por, como ustedes saben, y3', y3 doble prima en todo el problema. Y con eso asegurar que es mayor o igual a 0. Después, buscar una base. En este caso, pues ya hay una base directa, ¿verdad? Aquí están los slacks. Pero si voy un poco más allá, también puedo ver que Y3 puede ser una variable básica. Si divido todo entre 8, recuerden que dividir sí se puede, ¿verdad? Todo entre 8. Aquí tengo una variable básica que como tiene un signo positivo en una función objetivo max, me conviene que de entrada esté en la base. Probablemente me gustaría más empezar con la base S1, Y3 a S1, S2. Pero como quiera que sea, este problema ya tiene una base inicial, entonces se empieza resolviendo tal cual por simplex regular. O simplex matricial, si se pidiera, ¿verdad? Porque de hecho aquí tal vez lo que podrían poner, si ya hay una base en las restricciones, entonces se resuelve con simplex regular o con simplex matricial. Otra cosa importante es que lean lo que el problema está pidiendo, o lo que el texto del problema pide, y en base a eso hacer lo que se pide, y nada más. O sea, no estar buscando más cosas o creer que se tiene que hacer mucho más. Es simple y sencillamente hacer lo que se pide que se haga. Otro tema que cubrimos para este parcial es la teoría de dualidad, y en ese, lo único que falta agregar a lo que ya les traté de explicar aquí, son las propiedades, la propiedad débil, la propiedad de soluciones complementarias y la propiedad fuerte de dualidad. Y las relaciones que hay entre los problemas. Una cosa son las propiedades, como les dije, vamos a ver las relaciones de los problemas. Es, si un problema tiene solución, el otro también tiene solución. El otro quiere decir su primal, ¿verdad? Dependiendo del que, no importa cuál vea, este es un problema y este es el otro, su dual. Dentro de esto, cuando los dos tienen solución, es que podemos checar las reglas o las propiedades
de dualidad. Aquí, entonces, puedo ver cuándo estoy aplicando la propiedad de soluciones complementarias, que como les dije en clase, siempre en las tablas simplex, siempre, hasta la última tabla en donde se ve la propiedad de dualidad fuerte. Y luego también tenemos la propiedad de dualidad débil. Esa la vimos cada quien en su región factible. Esto no lo voy a repasar porque ya lo vimos en clase. Pero la otra relación que hay entre problemas es que si uno no es acotado, el otro no es factible. Si uno no es factible, entonces el otro hay que ver para checar si es no acotado o es no factible. Pero vean esto, si estoy en el caso, digamos, en la relación en que los dos tienen solución, entonces no va a haber ningún punto en el que un problema, más bien, los dos problemas estén en una zona no factible. O sea, no puede ser, si los dos tienen solución, no puede ser que yo esté viendo un punto en donde uno de los dos no es factible. Siempre, o sea, más bien que los dos no sean factibles. Siempre uno va a estar en su región factible y el otro no. O los dos van a estar factibles cuando es en optimalidad. ¿Ok? Entonces, que ambos problemas no sean factibles lo puedo ver únicamente en una relación de este tipo aquí. Pero las propiedades que hemos visto de soluciones complementarias, dualidad débil y dualidad fuerte, se cumplen únicamente para cuando los problemas tienen solución. Ambos problemas tienen solución. Y esto es importante porque en las tablas simplex, las propiedades que vamos a estar checando en todo momento son esta y esta. Y de hecho estamos haciendo uso de esta propiedad para el método simplex dual. Esta en realidad se tiene que checar cada problema en su región factible, entonces no se ve en las tablas simplex, las que se están viendo es mientras no esté óptimo es esta, y cuando está óptimo es esta otra. Y por último, lo único que faltaría más o menos como que mencionar son los precios sombra, que como saben son los valores de las variables dual y cómo afectan o cómo hacen que la función objetivo del problema primal se incremente o se disminuya en la cantidad del precio sombra, dependiendo si el recurso se aumenta o se disminuye. De eso ya les dije en otro video, en el otro de precio sombra, entonces ya no se los voy a recordar, pero son los temas, digamos, como que lo que se va a incluir en el examen es esto. Cómo resolver un problema, esto de dualidad y los precios sombra. Y pues espero que esto les ayude. Si no, pues me dicen y lo podemos aclarar después.